Muy buenos días, compañeros del curso Contabilidad 2. Nos volvemos a ver después de 15 días. Vamos a retomar algunos temas del curso por tanto tiempo que pasó sin que nos oyéramos y para también confirmar que tanto vamos en la línea adecuada. Este curso, el número 2, no quiere decir prácticamente nada, porque quiere decir que antes hubo un curso 1, pero a nivel de contenido, antes de arrancar los temas principales de este curso, decidimos que crear 2 unidades para hacer un pequeño repaso sobre algunos temas que ustedes vieron en Contabilidad 1. Entonces, el día de hoy nos toca el segundo repaso de Contabilidad 1 y básicamente vamos a revisar cómo hace la contabilidad para registrar las transacciones y cómo hace para preparar los reportes. Por aparte, a través del foro número 2, pues ustedes ya han participado opinando sobre los requisitos que según ustedes debe cumplir la contabilidad de Guatemala. Y pues en general yo ya revisé el foro a quienes han participado y su participación en general está bien. Sí encontré un caso de alguien que o en algún sitio encontraron la información similar, pero lo que puso como parte de su foro es literalmente igual a lo que puso otro compañero. Les comento que la intención del foro no es tanto que ustedes copien o peguen documentos, sino que ustedes de su propia inspiración, ustedes comenten algo, ¿sí? Y mientras menos extenso sea lo que comenten, pues mejor. Quiero comentarles también que para participar en el foro, algunos de ustedes han estado pegando documentos, pero realmente lo que se hace es que en la, en la, digamos, en la página del curso donde está habilitado el foro, hay un espacito donde dice que le demos clic y al darle clic se abre el foro, entonces ya ustedes comentan, le dicen enviar y yo ya lo puedo revisar. Yo a futuro voy a tratar de ir revisando lo más sobre la marcha que se pueda para que ustedes vayan viendo cómo lo voy calificando. En los casos que yo crea conveniente hacer un comentario de lo que ustedes platicaron, pues yo también lo voy a... eso es básicamente en relación a los foros. En relación a las tareas, alguno de ustedes me envió un correo preguntándome si estaba habilitada una tarea. Quiero comentarles que inicialmente cada vez que tengamos una videoconferencia, estamos cubriendo una unidad y lo que yo hago entonces es que las actividades están programadas todas con fechas tentativas, pero en la medida que ustedes no vean que tiene adjunto un documento, la actividad simplemente está preprogramada y no está programada. Ahorita ya tenemos con información las tareas 1, que prácticamente ya la subieron, si no toda la mayoría, el plazo de hecho ya se venció. La tarea número 2, esta inicialmente tenía un vencimiento, según platicamos hace 15 días, para el día 7, pero todavía hace como 2 días le corrimos el plazo para ayer, para el Día de la Madre. Me imagino que algunos de ustedes todavía tuvieron chance de subirla.
y no voy a abrir completamente la presentación, sino que la voy a tener como está en un previo para que no Disculpe, pierda. licenciado. Sí, Disculpe, aquí le saluda Melanie Walter. Fíjese que sí. su micrófono estaba apagado, estaba en mute y quería ver si podía repetir lo que acaba de decir. Disculpe. Ok, sí, de hecho yo me acabo de dar cuenta, sí. Sí, quería, vamos a repetir, lamentablemente no podemos repetirlo todo. Sí, lo que estaba diciendo era cómo estábamos a la fecha. En foros está corriendo el foro número 2, que son los requisitos que ustedes anoten que debe cumplir la Contraloría en Guatemala. Algunos de ustedes pues han hecho una copia muy literal de artículos y qué sé yo, que es válido, pero en la medida que sinteticen mejor. La persona que administra el curso puso un mensaje en el foro número 1 indicando que estaba vencido y cabalmente uno de ustedes protestó porque no estaban definidas algunas cosas. Entonces yo me voy a poner de acuerdo con ella para que a futuro quien maneje los vencimientos de las actividades sea principalmente yo y no necesariamente ella. De hecho, algunos de ustedes participaron después de ese vencimiento que ella hizo y yo ya les califiqué. El foro 2, quienes no han contestado, pues todavía tienen chance de hacerlo. Y es básicamente emitir una opinión con sus palabras de según ustedes qué es. Y si creen necesario pegar algún documento, pues háganlo, pero no es tan importante, es más que todo su opinión. En lo que son tareas, pues ahorita está vencido ya el plazo de la tarea número 2. Si nos da tiempo el día de hoy a revisarla, pues el plazo estaría vencido, pero si por alguna razón no nos da tiempo, yo le correría el plazo para que se venza en un par de días más y darle chance a ustedes a que la puedan finalizar. Las demás actividades que tiene programados el curso, repito, mientras no vean ustedes un adjunto, todavía no están activas, ¿sí? Lo que sucede es de que nos pidieron habilitar todas las actividades desde el principio y por eso fue que estoy apagando unos micrófonos acá, porque si nos están... Creo que ahí estamos ya. Entonces, por eso es que están todas las actividades, pero repito, mientras no miren ustedes que tienen un adjunto, ya sea en Excel o en Word, la actividad está preprogramada y cuando yo ya le pongo el adjunto, ya le pongo su fecha de vencimiento. De hecho, a raíz de lo que platiquemos el día de hoy, seguro que va a aparecer, si no hoy, mañana, ya activada una tarea número 3. Que de hecho ya está puesta ahí en el GES, pero yo les indicaré en su momento. Entonces, si hubiera algún comentario de funcionamiento del curso de parte de alguno de ustedes, pues si fuera tan amable de levantar la mano y yo aquí le habilito el micrófono para que lo oiga tanto yo como sus compañeros. Sí. Buenos días. Buenos Solamente días. como una consulta. Sí. ¿Sería tan amable que se definiera de una vez si nos va a hacer favor de corrernos la opción de la segunda tarea? Porque lamentablemente, en mi caso, yo la semana pasada estuve muy enfermo y no pude acercarme un poquito a la hora en la noche para trabajar. Ok. Entonces sería bueno que nos diera la opción que de una vez se definiera cuánto tiempo más va a estar. Bueno, como estamos empezando, y de hecho la intención no es perjudicarlos ni estresarlos, entonces y dudo que nos vaya a dar tiempo hoy a poderla revisar. Entonces, para que me oiga usted y sus demás compañeros, le vamos a correr el plazo para esta tarea número 2. Hoy es 11, sería para a más tardar mañana 12 a las 23:55. Lo que les estamos pidiendo, de hecho la programación de la tarea ya está puesto el formato que según yo podrían utilizar. Quien quiera cambiar de formato lo puede cambiar.
Entonces, le voy a correr el plazo para mañana en la noche, nomás terminemos la videoconferencia y ahí sí ya es plazo vencido. Y lo que voy a hacer es que en el transcurso de la semana, ahí por el martes, ustedes van a encontrar en material de clase, van a encontrar la solución que yo planteo para que puedan comparar lo que ustedes hicieron con lo que yo hice y que vean alguna diferencia. Y por aparte, la nota que yo pongo, pues da idea de qué tanto está conforme nosotros tenemos establecido. Si tienen 100, quiere decir que está nítida. Y si tienen 80, 90, quiere decir que algún detalle les faltó. Lamentablemente, por software y por tiempo, no les podemos marcar en lo que ustedes subieron lo que no está bien hecho. A veces sí les ponemos algún comentario en la sección de comentarios, pero yo allá por el martes les estaría subiendo la solución. Entonces, en conclusión, para el compañero que pidió el plazo extra, lo estamos corriendo para el domingo a las 23:55, ¿sí? ¿Y el foro, Oli? El foro, les voy a contar una infidencia. El foro tiene un plazo puesto por nosotros, pero por alguna falla de la gente del GES, deja participar. Entonces, oficialmente también le voy a correr el vencimiento para mañana, pero es decir, y voy a escribir mañana en la noche o el lunes un parrafito donde voy a poner que está terminado y quienes hayan participado todavía mañana tienen también los puntos, ¿sí? Gracias. Y ahorita ya van a empezar a aparecerles más actividades, no necesariamente tareas. Foros sí vamos a hacer prácticamente uno cada semana, pero ya les va a aparecer posiblemente una investigación. Yo en su momento nomás ustedes hagan un tour por el portal del curso y miren que la actividad tiene pegado un documento y ya con una fecha cercana, sí, por favor, ábranla porque quiere decir que ya está activa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Repito, es un repaso de contabilidad 1 y vamos a ver cómo hace la contabilidad para registrar las transacciones, ¿sí? Realmente, ¿qué no diera yo por acompañar a alguno de ustedes alguna vez que visite a un potencial usuario de crédito para oír qué le dice ese usuario y qué hacen ustedes en su celular, tablet o computadora para en ese momento decirle, mire, si le damos el crédito o no le damos el crédito? Pero ojalá que haya por ahí alguna oportunidad. Bueno, vamos a iniciar entonces con la actividad. Acá tenemos el temario que vamos a revisar. Básicamente nos referimos a registros. El señor que está aquí en la fotografía, como les dije en la anterior, lo volvimos a repetir. Es el monje que inventó la contabilidad allá por la Edad Media y él hizo una colección de libros de matemáticas y el tomo específico de contabilidad se lo dedicó al señor que está acá. Es un noble italiano que fue quien le hizo el requerimiento que preparara algún documento sobre cómo llevar la contabilidad. Cabalmente, lo interesante en este caso es que la contabilidad surgió como una parte de la matemática, ¿sí? De hecho, la ecuación que él inventó es un tema matemático, es una ecuación de primer grado, la que incluye los 5 términos. Bueno, para ir refrescando, entonces, el ciclo contable que la empresa lleva a cabo, ciclo contable se le llama a ese proceso que lleva la contabilidad para captar la información y presentarla a los diferentes usuarios. Entonces, en cualquier negocio se dan eventos, esos se registran, se presentan en estados financieros y en teoría esos estados financieros
deberían ser leídos o vistos por alguien, ¿sí? Ese es el ciclo. El registro de transacciones, de acuerdo a la legislación de Guatemala y de acuerdo a lo que ustedes han anotado en el foro número 2, requiere 4 registros principales. Ese no es una decisión del contador o de su posible cliente, sino que es un tema legal. Entonces, el Código de Comercio exige que para aquellos empresarios individuales que tengan activos, según indicaron ustedes, arriba de 25,000 quetzales, pues deben de operar su registro diario mayor, su registro de estados financieros y su registro de inventarios. Estos registros, como han anotado ustedes, deben de estar debidamente habilitados por la SAT y deben ser autorizados por el registro mercantil. Como un paréntesis, quiero comentarles que a raíz de la incorporación de la factura electrónica, que me imagino que hemos de estar enterados, si no toda la mayoría, la SAT está haciendo unos cambios a nivel de tema contable. Y en una normativa que recién emitió, estableció que para aquellos contribuyentes que estén emitiendo factura electrónica a partir de cierto plazo, van a tener que llevar su contabilidad, así dice la normativa, en forma electrónica. Es decir que yo no sé cómo va a funcionar al final, pero posiblemente la SAT va a proveer los formatos de los registros y los usuarios van a tener que irlos llenando con cierta periodicidad y al final del mes, con algunos plazos extras, van a tener que irlos subiendo al portal de la SAT, ya su libro de contabilidad. La normativa no dice cuáles, pero en este caso entenderíamos que son todos. Entonces, estos son los registros principales que cualquier contribuyente o cualquier empresario con activos arriba de 25,000 quetzales tiene que tener. Eso no implica que cuando ustedes visiten a un cliente le vayan a exigir los libros porque ustedes no son empleados de la SAT. Por aparte, en el Código de Comercio dice que aquellos comerciantes que tengan activos arriba de 20,000 quetzales deben operar su contabilidad por medio de contador, ¿sí? Abajo el Código de Comercio permite que el mismo empresario opere su contabilidad. La cifra de 25,000 quetzales puede ser que para algunos de ustedes suene a mucho o a poco, pero a nivel de un negocio, 25,000 quetzales realmente es poco dinero, ¿sí? A nivel personal tal vez es un montón de dinero. Entonces prácticamente la mayoría de sus usuarios van a tener que llevar contabilidad por medio de contador. No necesariamente ustedes se las van a exigir, pero en su momento posiblemente sí va a ser un requisito que establezcan sus entidades para que sean objeto de financiamiento. Muy bien. En lo que es el registro de estados financieros, que es uno de los registros que exige el Código de Comercio, de acuerdo a interpretación, porque no dice exactamente todo lo que debe llevar, creemos que al empezar a mover las páginas en papel o impresos de computadora, deberían aparecer las balanzas de comprobación o balances de saldos mensuales. Deberían aparecer los estados financieros, por lo menos los de fin de año. El Código de Comercio menciona básicamente 2 estados financieros, no menciona los 4. Menciona que deben aparecer en ese libro por lo menos los estados de resultados y los balances generales. El Código de Comercio fue hecho en el año 1970 y en aquel tiempo era muy popular el término, todavía lo es, estado de pérdidas y ganancias. Ese es el equivalente al estado de resultados. Entonces, de acuerdo a la normativa actual, los estados financieros deberían ser estos 4 que tenemos acá en la pantalla. El estado de resultados, el estado de variaciones en o el patrimonio neto, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
Va a ser muy difícil que ustedes puedan requerirle a sus posibles clientes los 4 reportes, y en su caso va a ser conveniente que ustedes definan cuáles son los que o le van a requerir o que ustedes van a intentar armar. El estado de resultados es básico, el de variaciones lo pueden obviar, el balance general es básico, y quizás usando un formato diferente sí va a ser conveniente que ustedes entiendan cuáles son los flujos de efectivo de su cliente. De hecho, al poner en la balanza resultados o flujos de efectivo, quizás se vuelva más importante que los flujos de efectivo respalden algún crédito que ustedes le vayan a dar a un cliente y no tanto sus resultados. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, entonces los estados financieros que hemos estado comentando son entonces estos 4 que mencioné, y para que cuando ustedes hablen con sus posibles solicitantes y ustedes sepan qué preguntarles, pues ustedes tienen que haber ensayado antes qué es lo que le van a preguntar, cómo y por qué. Entonces, el estado de resultados, según las definiciones que hemos estado empezando a manejar, es el reporte que muestra cuál fue el desempeño financiero de una empresa en un lapso de tiempo. Ese lapso puede ser un día, una semana, un mes, un año. Y básicamente lo que miran ustedes en ese reporte, cuál fue la utilidad o pérdida que la empresa obtuvo en un lapso de tiempo. Por aparte tenemos el balance general. Según las definiciones, muestra la situación financiera de la empresa a cierta fecha. El estado de flujos de efectivo muestra cómo ha funcionado el efectivo en un lapso de tiempo, y si su posible entrevistado, ustedes ven, si están en el establecimiento del que ahí se fabrica algo, tendrían también ustedes que tener idea de cómo se integra un estado de costo de producción o un estado de costo de productos vendidos. Esto también más adelante vamos a ir profundizando un poquito sobre cómo se arma y cómo se interpreta. Bueno, este cuadro que les estoy mostrando acá, ni loco me pondría a revisarlo con ustedes, porque tiene muchos detalles, pero es básicamente para que ustedes perciban que la contabilidad pues no es una cosa muy simple, tiene su complejidad como lo que está en este cuadro, y quizás con algunos clientes que ustedes vean que ya están como más formalizados, es decir, que tienen ya empleados, que tienen una instalación, pues ahí posiblemente tal vez alguna vez sí se tengan que meter a este nivel de detalle, o por lo menos al pedir los reportes, saber que se han cumplido con los requisitos. Este cuadro en ningún momento lo vamos a revisar. La ecuación entonces que inventó este monje se llama ecuación contable, y la ecuación maneja 5 conceptos. Y cabalmente la combinación de esos 5 conceptos son los que es la que nos permite generar cualquier tipo de reporte. Entonces los conceptos son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Aquí tengo yo las definiciones tanto de estos 3 conceptos como de los otros 2. No voy a revisarlos en este momento. Si alguno de ustedes tuviera por ahí alguna inquietud, pues la traslada. Lo que sí puedo hacer en este momentito es preguntarles, por ejemplo, si ustedes visitan a un cliente y encuentran que tiene de hecho vamos a hacer un trabajo, tiene una refresquería donde se venden refrescos o licuados o cosas como esa. Y ven que tiene un mueble donde tiene una licuadora, extractor de jugos, tiene una batidora, tiene un par de mesas, un par de sillas, tiene una caja registradora donde cobra. Si quisiéramos ver el reflejo de esos bienes, ¿en qué concepto de estos 5 lo buscaríamos? A quien me quiera ayudar
a aclarar dónde encontrarlos. No es que los esté obligando a que participen, es decisión de ustedes, pero ¿quién me quiere ayudar a encontrar? O pensemos que están en el local del cliente y él les acaba de entregar 3 hojitas con reportes. Así es, en el activo. Perfecto. Un aplauso ahí para el compañero. Sí, sí, en el activo. Sí, sí. Entonces, imagínense que ustedes estén en el local viendo esto que les estoy diciendo y el cuadro que les acaba de entregar el cliente dice activo en una línea y hay un desglose y no aparece la licuadora, no aparece, ¿qué? Pues eso les daría chance a ustedes a preguntarle, pero mire, usted aquí tiene, me dio este listado y dónde está la licuadora, dónde está el mostrador, dónde están las mesas, las sillas, y él tendría que responderles. Posiblemente la razón por la que él no lo tenga en ese cuadro es que él les diga, mire, fíjese que esos bienes que usted me está comentando, me los prestó mi cuñado, ¿sí? Y en ese caso, sí es válido que no estén, ¿sí? Entonces ya más adelante ustedes entrarán a más detalle. Entonces están estos 5 conceptos que al mezclarlos integran los reportes. Entonces, los colores aquí no están muy bien, pero ustedes los pueden ver. De hecho, la presentación que estoy mostrando, o la miran aquí de mi monitor, o la ven ustedes en su compu, porque también ya se la subimos. Entonces, más o menos los reportes combinan estos conceptos. En el balance general van a encontrar la combinación de activo, pasivo y patrimonio. Se supone que de la lectura de ese reporte ustedes van a entender la situación financiera o salud financiera del negocio, ¿sí? Esos jóvenes, decirlo es fácil, hacerlo no lo es. Pero este curso busca que ustedes desarrollen la mayor y mejor habilidad para que sí lo puedan hacer y entender. La relación de ingresos con gastos nos dan la utilidad. Y a través de la lectura de la utilidad, ustedes van a poder entender cuál es el desempeño del negocio. En ese caso, el resultado, pues si da un número positivo, y es un buen indicio. Si da 0, aún así puede ser un buen indicio. Y si da negativo, quiere decir que el negocio no está operando con rentabilidad o tiene algunos errores en la preparación de la información. En el caso del estado de variaciones, básicamente es el movimiento del patrimonio, igual que en el estado de flujos de efectivo. En la sesión anterior comentamos también sobre la base de cálculo para calcular la utilidad. Y resulta que en el ambiente hay 2 bases, como hemos mencionado. Está la base de vengada, que es la que usan usualmente los negocios formales. Al decir formal, no me estoy refiriendo a que esté en la formalidad o informalidad, sino que negocio ya establecido donde hay empleados, hay una instalación. Entonces ahí usualmente van a usar la base, y hay un contador que lleva la contabilidad, ahí usualmente van a usar la base de vengada. Pero por otro lado, ustedes se van a topar con algunos usuarios que cuando ustedes les pidan información, se las van a dar bajo criterios de base de efectivo. Es decir, les van a dar un movimiento de una chequera. De hecho, la tarea que van a hacer está enfocada así, donde en la chequera están los depósitos, están los cheques y está con un saldo con el que iniciaron y un saldo con el que finalizaron. En ese caso, de acuerdo a la normativa que usen en sus entidades financieras, así será que ustedes trabajen esa información con ese criterio efectivo o la traduzcan a base de vengada. La tarea que vamos a hacer derivada de esta unidad que estamos trabajando el día de hoy es, les damos un juego de transacciones, pero no como lo hemos hecho antes, sino que les vamos a dar el movimiento de la chequera.
depósito inicial, algunos movimientos de entrada, algunos movimientos de salida, con alguna información complementaria para que del lado derecho ustedes armen los estados financieros. En este caso, la información que les estamos dando es bajo base de efectivo y les estamos pidiendo que la transformen a base de vengada. A ver cómo nos va. Siempre el plazo de esta tarea que vamos a asignar entre hoy y mañana, por favor se vence el próximo viernes a las 23:55. Sí, por favor intenten hacerla. Si no la completan, hagan lo que puedan, aunque tengan errores. Vale más puntos con errores que sin entregarla. Y el próximo sábado yo la voy a revisar con ustedes. Esa sí voy a tratar de apartar tiempo para revisarla. Bueno. En empresas que ya llevan una contabilidad más formal, resulta que en donde incluso hay un contador, no necesariamente que esté fijo en la empresa, el contador puede estar en su oficina, digamos una oficina que preste servicios de contabilidad, pues usualmente el contador le va a pedir al empresario que le mande el paquete de documentos del mes de las operaciones normales, ¿sí? Las operaciones normales usualmente son aquellas operaciones que se han dado en horario normal entre el primero del mes y el último día del mes, digamos a las 18 horas, ¿sí? Pero también hay unas operaciones que afectan a la contabilidad que se llaman de regularización. Esas operaciones usualmente quien las hace es puramente el contador, o sea, no son documentos que ustedes le han dado, sino que con base en la información que le ha acumulado, él regulariza algunos conceptos, ¿sí? Básicamente esta regularización lo que busca es acercar la utilidad lo más que se pueda a el concepto base de vengada o base acumulada, ¿sí? No vamos a entrar a mucho detalle en el curso de cómo se hacen esas regularizaciones. Pues me imagino que en el curso anterior sí vieron algo, repito, y de hecho no le vamos a dar mucha importancia acá, pero esas operaciones son las que ajustan la utilidad que usualmente se ha calculado bajo base efectivo a una base de vengada. Algo similar, pero de forma muy sencilla, lo que ustedes van a hacer en esta tarea número 3. Entonces, por ejemplo, si resulta que el cliente o el usuario en el mes vendió 500 quetzales, pero solamente ha cobrado 400 y eso es lo que tiene contabilizado, pero resulta que le deben 100 quetzales. Esos 100 quetzales que le deben, el contador, si se entera, hace una regularización operando ese ingreso adicional, que como no se ha cobrado, lo va a operar en cuentas por cobrar y así con los demás conceptos. Muy bien. Entonces, entrando a algunos detalles adicionales ya del manejo contable, resulta que el artificio que usan los contadores para manejar las transacciones se llama cuenta, ¿sí? Una cuenta es un concepto contable donde se anotan los movimientos de cuestiones similares, por ejemplo, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, el mobiliario, el equipo, las deudas, los ingresos en específico, los gastos. Entonces, para cada concepto que el contador usa para operar la contabilidad se le llama una cuenta. Formatos, hay N formatos, pero el formato que posiblemente sea más popular sea este formato, que es así se le llama una T contable. Y esa T es la que permite registrar los movimientos de cualquier concepto. Acá, por cuestión de la ecuación contable, resulta que a lo que se muestra del lado izquierdo se dice que está del lado del debe y lo que está del lado derecho se dice que está del lado del haber. Cuando se hacen operaciones del lado del debe, se dice que estamos haciendo débitos o cargos. Y cuando hacemos operaciones del lado del haber, se dice que estamos haciendo créditos o abonos. Para fines de ustedes, pues no es tan importante que
que aprendan esos términos porque, bueno, si les toca que hablar con un contador, posiblemente el contador sí les hable en lenguaje contable y ustedes tienen que tener pues, la tranquilidad de que si cuando él mencione un término ustedes no lo entienden, le deben de preguntar qué es, ¿verdad? Pero si son conceptos básicos como lo que estamos viendo acá, pues ustedes le van a entender. Esa ecuación contable que inventó don Luca Pacioli tiene reglas para funcionar. Son reglas, digamos, de una ecuación. Entonces, en este cuadrito del lado izquierdo se refleja el activo y los gastos y del lado derecho se refleja el pasivo, el patrimonio y los ingresos. Ahí están mezclados los 5 conceptos. Entonces, cuando opera la contabilidad a nivel básico, el contador, si va a aumentar un concepto de activo, opera del lado izquierdo, del lado del debe. Y si lo va a disminuir, opera del lado derecho, del lado del haber. ¿Sí? Es más o menos lo que está en este cuadrito que estoy explicando. Las reglas para el activo y los gastos son similares. Por el lado del pasivo, patrimonio e ingresos, si el contador va a hacer un aumento, digamos, a una deuda, opera del lado derecho, opera del lado del haber. Y si va a hacer una disminución a un concepto de pasivo, opera del lado del debe. En el caso de los ingresos, cuando aumentan ya en la pura contabilidad, el contador opera en el haber, digamos una venta. Y si fuera a operar, por ejemplo, una devolución que nos hace un cliente, la operaría acá. Esa es más o menos la ecuación. En la tarea que le vamos a asignar, pues están los formatos incluso para operar tanto diario mayor como hacer balance de comprobación. Si lo pueden hacer, háganlo y si no, váyanse directamente a los reportes. La habilidad de ustedes en interactuando con un solicitante de crédito no va a hacer que se pongan a hacer partidas contables cuando estén frente al cliente, sino que de lo que él les diga o lo que ustedes oigan tengan la capacidad de trasladarlo a los reportes. Ese es, según yo, el éxito de lo que ustedes puedan tener cuando estén usando la contabilidad. Entre las reglas que usa el contador para operar la contabilidad, ya sea que lo haga manualmente con Excel o usando un software, es que cada vez que él registra una transacción en el libro diario, los conceptos que están del lado del debe deben de sumar igual que los conceptos que están del lado del haber, no importa cuántos conceptos sean, ¿sí? Estas son reglas básicamente para operar el libro diario. Ya cuando trasladamos información al mayor, ya se maneja de forma diferente. En la operatoria, entonces, que lleva a cabo el contador cuando el cliente le entrega el paquete de documentos del mes, pues básicamente lo que va a hacer el contador es tomar los documentos y clasificarlos de cierta forma. En algunos casos recientes ya no son tanto documentos, sino que son algunos registros en Excel, algunos auxiliares. Entonces, básicamente lo que va a hacer el contador es que, de acuerdo a la clasificación que haga, va a generar las diferentes partidas contables para ingresarlas al libro diario y luego manual o con Excel o usando un software, las va a trasladar al libro mayor y para validar que el movimiento que hizo en el mes lo hizo bien, va a generar una balanza de comprobación. Eso, la mayoría de contabilidades que se operan a distancia, es hasta final del mes que el contador hace todo el movimiento junto, pero si se toparan ustedes con un cliente que ya tiene un contador en sus oficinas y que incluso opera la contabilidad a diario, en el día a día el contador va a estar haciendo las operaciones normales y al final del mes es que va a hacer las regularizaciones. Toda la información entra por el libro diario, se clasifica en el libro mayor y para validar que todo esté bien, al final del mes, lo que hace el contador es que genera una balanza de comprobación, ¿sí? O balance de saldo se le llama en Guatemala. Hasta que ha incorporado las regularizaciones de fin de mes o de fin de año, es que ya el contador hace los estados financieros. No tiene sentido hacerlo si todavía falta que incorporar transacciones. También por tema técnico y legal,
al final del año las empresas tienen que hacer su cierre contable. Eso implica dejar a cero las cuentas transitorias de ingresos, gastos y algunas cuentas de patrimonio para que al arrancar el 1 de enero del siguiente año solamente se trasladen los valores de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Eso es un tema muy mecánico, muy sencillo, que no tiene mucho sentido pues que lo vayamos a ver en el curso. Eh, los empresarios, cuando alguna vez quieren obtener información financiera, porque se las piden como ustedes, pues o van y pegan la información directamente en los estados financieros, o bien contratan a un contador, le dan los paquetes de documentos y el contador hace la rutina del ciclo contable, opera diario, mayor, hace balance de comprobación, hace regularizaciones y prepara estados financieros. Cuando ustedes se enfrenten a esto, pues ustedes decidirán qué forma le van a pedir al cliente. Como lo que buscamos en el curso es que ustedes tengan cierta autonomía o cierta facilidad de que con base en lo que el cliente les diga, ustedes preparen un juego de estados financieros, tal vez no tan depurado, pero que sí más o menos les sirva de orientación para que ustedes le digan al cliente sí o le digan no, ¿sí? Entonces, el método que yo voy a usar principalmente con ustedes es este método directo, que por cierto no existe a nivel técnico, no existe como tal, sino que solo es una forma de explicar cómo las transacciones afectan los estados financieros. Bueno, entrando allá a detalle contable, el primer registro entonces que opera el contador se llama diario o diario general. Esto está tipificado en el Código de Comercio. Entonces, en el código dice que este registro registra las transacciones que se van dando en orden cronológico y cada transacción pues debe ser identificada lo mejor posible. El Código de Comercio no llega a este nivel de detalle técnico, pero usualmente cada transacción los contadores le llaman partida, le llaman póliza y lo usual es que tenga su fecha, su número de transacción, los conceptos involucrados, las columnas debe haber con los montos y una pequeña explicación. Para que ustedes tengan una idea cercana del lado nuestro, esta es una partida o una póliza de diario hecha por un cliente. Por cierto, este material está en dólares porque lo obtuvimos de un texto americano. Entonces acá dice que el 2 de abril la dueña de esta agencia de viajes invirtió $30,000 o quetzales en su negocio. Entonces ella lo que hace es que le entrega la boleta de banco al contador y pues ahí en la boleta dice la fecha, dice el monto. Y la señora le escribió en la parte de atrás que es su aporte inicial al negocio. Entonces, con base en esa información, el contador ya la convierte a un lenguaje contable. Entonces, le asigna la fecha, su número correlativo y los conceptos involucrados. Acá hay una codificación que yo voy a estar usando. Si ustedes creen necesario, me dicen y se las comparto. Si no, pues incluso ustedes la pueden obviar o usan una propia. Pero acá el dinero se ingresa a una cuenta de cheques a nombre de la empresa y queda anotado que quien aportó ese dinero fue la dueña. Y aquí estamos aplicando las reglas que vimos anteriormente de la ecuación. Como el dinero está ingresando al activo de la empresa, se opera en el debe y estamos haciendo un aporte de la dueña al negocio, esto se opera en el haber, ¿sí? Y así se irían anotando las partidas 2, 3, 4 y pico del mes. El siguiente mes podemos cambiar el correlativo o lo podemos seguir. Eso ya es una cuestión muy del contador.
Ustedes van a encontrar diferentes formatos de libro diario. Digamos, este que vimos acá es un formato casi que de contabilidad manual. Este es quizás usando ya algún software o usando Excel, pero al final es lo mismo. El siguiente paso que hace el contador una vez que ha operado todas las partidas de diario del mes, eh, es trasladarlas al libro mayor. Esto se hace manualmente, que es un martirio, o se hace con Excel, ya sea en forma manual o en forma automática o usando un software. Recomendable sería eh, el uso de algún software. Quizás en su momento sus entidades financieras puedan hacer alguna alianza con algún proveedor de software, o de repente si hay entiendo que hay una entidad que agremia a las entidades de microfinanzas, de repente ustedes puedan conseguir por ahí alguna licencia gratuita de algún software amigable y que ustedes se lo puedan proporcionar a sus clientes para que ellos por su cuenta pues lleven la contabilidad. En Guatemala, como usamos sistemas muy antiguos, la ley exige que usualmente la contabilidad la opere un contador, pero en otros países es el mismo usuario, el mismo empresario el que lleva la contabilidad, ¿sí? La ley no le exige tanto un contador, sino que los reportes. Bueno, entonces, el traslado al mayor es simplemente trasladar de la forma que sea la información de las transacciones a cada una de las cuentas específicas. Y esto, al finalizar el movimiento, pues lo que hace el contador es que, así se dice, salda la cuenta, es decir, suma los movimientos al debe y al haber y obtiene la diferencia. Aquí tenemos un ejemplo. Estas son tomadas de esta agencia de viajes, son 3 cuentas que están involucradas en la operatoria de este mes de abril. Y esta es la cuenta bancos, que tiene este numerito 1, es el conector de la transacción 1, y aquí están los 30,000 dólares o quetzales que aportó la señora. Esto que está aquí son cheques que ella hizo en el mes, que en este caso no los estamos viendo. Y lo que nos faltó en este formato es la sumatoria de cada columna acá. Pero si sumamos 30,000 contra estos 22,400, la diferencia le llamamos saldo, y es el que está anotado acá. Lo que falta en este formato son las sumas, se me escapó ponerlas. Entonces, y este concepto saldo es el que va a aparecer reflejado en los reportes. Entonces, en este caso, si nos preguntaran cuánto se depositó en el mes al banco, pues hubo 30,000 quetzales. Si nos preguntaran cuánto se giró vía cheques, tenemos 22,400 quetzales. Si nos preguntaran cuánto quedó en el banco al final del mes, diríamos que quedaron 7,600 quetzales. Y en este caso, el saldo natural de esta cuenta es un saldo, así se le llama deudor, porque suma más el debe. En el caso de edificios, al final del mes hubo un remanente de 20,000 quetzales, en estos suministros de 500, y así sucesivamente con los demás conceptos. Aquí tenemos otra parte de mayor, y básicamente es para mostrarles la cuenta donde está registrado el aporte de la señora. Este número 1 es la transacción que está en el libro diario. Estos 30,000 están en la columna a ver, porque así están allá en el libro diario. Y como en este caso no hubo ningún otro movimiento, al final del mes esta cuenta tiene un saldo, así se dice, acreedor, de 30,000 quetzales. Viendo aisladamente las diferentes cuentas que están en el libro mayor, no puede uno entender en qué tanto lo que está ahí está bien o no, y eso es hasta que hagamos una balance de comprobación. Formatos de libro mayor pueden usar los empresarios a nivel manual, pueden usar este, pero ya en su contabilidad formal, usualmente los formatos son como este o como este, ¿sí? Ustedes no deben de meterse a tanto detalle de formatos porque realmente no es su trabajo, ¿sí? Lo que ustedes quieren en su momento es información confiable, oportuna, veraz.
Una vez que el contador ha terminado de trasladar todos los movimientos del libro diario al libro mayor, incluyendo regularizaciones, eh, es conveniente y la ley le exige que haga una balance de comprobación. En el ambiente le llaman más que todo balance de saldo. Esa balance de comprobación es más que todo un chequeo de el movimiento que hubo en el mes. El formato que yo voy a usar con ustedes chequea movimientos y chequea saldos. Posiblemente allá afuera los contadores más que todo chequeen saldos, pero yo chequeo ambos conceptos. Acá les tenemos un formato más o menos de lo que es una balance de comprobación. Pues tiene el nombre del negocio, el nombre del reporte, la moneda, el mes a que corresponde. Se anotan usualmente en orden ascendente, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, los diferentes conceptos. Acá están los movimientos de la columna debe del mayor, de la columna ver, y está calculado o copiado el saldo que está allá en el mayor. Esta es el saldo deudor y aquí dice saldo acreedor. Deudor es cuando suman más los movimientos del debe, es decir, 45 menos 25 da estos 20 y se ponen acá porque sumó más el debe. Pero en los casos que suma más los movimientos al haber, aquí hay 500 en el haber y 300 en el debe. Al anotar el saldo se anota en la columna que sumó más, que es la columna haber. Esa se traslada a saldo acreedor. Aquí casi que sería equivalente volver a repetir deudor y acreedor, pero se acostumbra así para anotar. Y estos 30, como no hay nada en el debe, se trasladan literalmente a la columna de saldo acreedor. Se listan todas las cuentas y al terminar de operar todas las cuentas, lo que hace el contador es que suma las 4 columnas y verifica visualmente, o se pueden hacer celdas de control para validar que la suma de movimientos coincida. Pueden ver que aquí suman igual estas dos columnas con 74.500 y por aparte valida que los saldos coincidan, tanto los saldos deudores como los saldos acreedores. Aquí las cantidades deben de coincidir al 100%, no pueden haber diferencias, pero ni de un centavo. Entonces ustedes pueden generar una celda de control acá y otra celda de control acá. Es decisión de ustedes. Una vez que el contador confirma que ya está hecha la balance de comprobación, que están razonablemente presentados los movimientos y los saldos, y pregunta si ya no hay ninguna otra transacción, estamos en fin de mes, pensemos que estamos a las 24 horas del 31 de mayo, entonces ya el contador procede a generar los estados financieros. Es decir, basados en la balance de comprobación anterior, y basados en la agrupación de conceptos activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ya el contador procede a generar los reportes financieros. Esta información es incompleta, pero es solo para dar un ejemplo. Entonces, el estado de resultados combina conceptos de ingresos menos gastos, que en este caso estos son los saldos que están en la balance de comprobación que anda por acá. Y ingresos menos gastos nos da la utilidad en operación. En este caso, si lo que está aquí fuera cierto, pues de hecho, cuando es una utilidad tan alta como esta en relación a los ingresos, hay que ponerla en duda porque no todos los negocios tienen una rentabilidad tan alta. Pero en este caso, querría decir que si facturamos 8.500 y los gastos sumaron 3.100, en el mes se obtuvo una utilidad de 5.400. La utilidad se puede presentar a diferentes niveles, es decir, pueden todavía bajarse aquí a nivel, se pueden restar los gastos por intereses, se puede restar el impuesto sobre la renta hasta llegar a utilidad neta. En buena cantidad de casos yo me voy a quedar por acá, pero ustedes cuando hagan algún análisis con sus clientes, posiblemente sí tendrán que bajar al nivel de utilidad neta. Luego el siguiente reporte que le estamos preparando en este caso al cliente es su estado de variaciones en el patrimonio neto, donde esta plantilla hay muchas formas. Esta es la más sencilla. Aquí está
el aporte inicial, la utilidad que está en el estado de resultado, una cantidad que retiró en el mes el dueño y el valor final. En tema de retiros, en su momento ustedes le van a tener que preguntar al cliente cuánto retira de dinero para uso personal, porque si no le preguntan eso, de repente sus reportes no les van a funcionar bien. Se me olvidaba aclarar que de acuerdo a normativa legal y fiscal, prácticamente todos los negocios que operan en Guatemala tienen que manejar su efectivo a través de una cuenta banco, ¿sí? O sea, por legislación de lavado de dinero, se modificó el Código de Comercio y por tema fiscal se modificó la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, todos los movimientos bancarios, los movimientos de efectivo que hace un empresario, debe ser por medio de cuenta bancos, no a través de caja. ¿Sí? Ahí va a ser un tema complejo para ustedes, porque si se topan con un cliente que en una caja de zapatos tiene el dinero y ahí mete el dinero que cobra y ahí saca lo que paga, pues no sé cómo le van a dar validez. Tampoco tiene sentido que ustedes vayan a ir a denunciar a ese cliente, ¿verdad? Porque no es su trabajo. Pero el ideal sería que ustedes en su momento les vayan exigiendo ciertos requisitos a sus clientes para que sean sujetos de crédito. El penúltimo reporte que tenemos acá, para ir prácticamente cumpliendo con el tiempo de la actividad de hoy, es el balance general. Este formato es un formato bastante simple, pero acá tenemos el activo, cómo quedaron los saldos al final del mes de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y edificio. Tenemos una única cuenta de pasivo, cuentas por pagar, el patrimonio que está en el estado de variaciones y en español usamos la palabra balance porque implica igualdad. Estas dos cantidades tienen que ser idénticas. Siempre, siempre, siempre que hagamos un balance general. En relación al estado de flujos de efectivo, este es el reporte que les estamos preparando. Este no le vamos a dar mucha importancia de momento. Y la técnica contable exige que el reporte se separe en tres secciones. Una que se llama operación, otra que se llama inversión y otra que se llama financiamiento. En este caso, la operación estaría generando un flujo positivo de 3.100. Las actividades de financiamiento estarían generando un flujo positivo de 27.900, llevamos 31.000. Y la parte final del reporte en actividades de inversión tenemos un flujo negativo de 11.000. Y al final la suma algebraica de estos tres flujos nos da este flujo neto de 20.000, que si estamos arrancando en cero, tenemos un efectivo final de 20.000. Este 20.000 tiene que ser idéntico a los 20.000 que tiene la cuenta bancos en el balance general. Esta es una clasificación de cuentas que ustedes pueden utilizar. De hecho, yo ya les proporcioné unas plantillas donde estoy usando una codificación que yo uso. Ustedes quieren usar otra, pues usen otra, pero las cuentas se clasifican en 5 conceptos y yo manejo un catálogo de 3 dígitos, un catálogo inteligente porque cada dígito, según su posición, indica algo. Aquí tenemos algunos extractos del catálogo que yo uso y repito, si ustedes creen que vale la pena que yo les traslade el catálogo que yo uso, alguien me manda un correo y con mucho gusto se los subo. Para fines de ustedes no es tan importante el catálogo, sino que el nombre del concepto. Por cierto, con esta normativa que está implantando la SAT para quienes emiten factura electrónica, posiblemente les van a exigir un catálogo, ¿sí? Yo todavía no he leído la normativa, pero en otros países así lo han hecho. A nivel ya contable, pues según el lado donde esté el concepto en la ecuación contable, así se dice que ese es su saldo normal. Entonces, el saldo normal de las cuentas de activo y gasto se dice que es deudor, y el saldo normal de las cuentas de pasivo, patrimonio e ingreso se dice que es acreedor.
Y eso es básicamente para buscar mantener el balance de la ecuación contable. Entonces, acá terminamos justo un minuto atrasado la unidad número 2. Perdonen que sea así un poco acelerada, pero es por tema tiempo. Entonces, ustedes, por favor, derivados de esta sesión, por ahí les va a aparecer programada la tarea número 3. La vamos a programar entre hoy y mañana, y también va a aparecer por ahí programado un foro 3 y una primera investigación. Y entonces nos vemos el siguiente sábado para ahí sí ya iniciar con temas del curso Contabilidad 2. O sea, el repaso se terminó acá. Las plantillas que yo les he puesto, pues traten de usarlas lo mejor que pueda. A quien se le haga de bolas operar la contabilidad en sí, váyase directamente a llenar los reportes. Así que muchas gracias, que tengan un buen día. Pues cualquier cosa nos pueden escribir directamente o a través del foro de dudas. Muchas gracias entonces.